En este momento tenemos un circuito en paralelo con dos resistencias, cuyo valor en R1 es de 20 ohmios y en R2 es de 60 ohmios, conectada a una fuente de 120 voltios. El voltaje asignado en un circuito en paralelo en cualquier punto es el mismo. Entonces podemos decir que el voltaje es igual a voltaje 1 igual voltaje 2, y esto es un valor a 120 voltios aplicado al circuito siendo igual en cualquier punto. Ahora vamos a hallar la intensidad que pasa por las dos resistencias, teniendo en cuenta la ley de Ohm y su fórmula. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces decimos que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. La intensidad 1 es igual a voltaje 1 sobre resistencia 1, es decir, 120 voltios sobre 20 ohmios, obteniendo un resultado de 6 amperios que circulan por la resistencia 1. Ahora la intensidad 2 es igual a voltaje 2 sobre resistencia 2, es decir, 120 voltios sobre 60 ohmios. Obteniendo un resultado de 2 amperios que circulan por la resistencia 2. Con este circuito ejemplo llegamos a la conclusión de que la intensidad de corriente y las resistencias son inversamente proporcionales. Por ende, si la resistencia aumenta, la intensidad de corriente disminuye, como sucede en el caso de R1 y R2. El valor de R1 es menor a R2, siendo R1 20 ohmios y R2 60 ohmios, dando como resultado de corriente en R1 6 amperios y en R2 2 amperios. Ahora vamos a hallar el valor de la resistencia total de este circuito en paralelo, utilizando la fórmula 1 sobre R es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, reemplazando 1 sobre 20 ohmios más 1 sobre 60 ohmios. Ahora practicamos el mínimo común denominador de las fracciones, teniendo como resultado 3 sobre 60 ohmios más 1 sobre 60 ohmios, obteniendo como resultado un valor de 4 sobre 60 ohmios. Entonces R es igual a 60 ohmios sobre 4, usándolo a la inversa, teniendo como resultado final 15 ohmios de resistencia total. Obtenido este valor, podemos hallar el valor del flujo de corriente total en el circuito. Así que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces decimos que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, o sea, 120 voltios sobre 15 ohmios, que es el resultado de nuestra resistencia total, dando 8 amperios. El mismo resultado que me da sumando el valor de la intensidad 1 y la intensidad 2, o sea, 6 amperios y 2 amperios. Es decir, sobre la resistencia 1 tengo un flujo de corriente de 6 amperios y sobre la resistencia 2 tengo un flujo de corriente de 2 amperios. Sumando estos dos valores obtengo un flujo de corriente total a 8 amperios.